Hola YouTube. Bueno, este va a ser un pequeño video sobre un artículo muy importante de este autor que se llama Rubinstein. Se llama Problems of Psychology in the World of Karl Marx. Es un gran artículo. Es un artículo, bueno, de hecho es un autor que en realidad casi no se habla de él, a pesar de que probablemente él sea como el fundador de la escuela marxista en psicología en la URSS. De hecho, es como el más importante, seguramente. Él y Vygotsky podremos decir que son como los padres de esta corriente. De hecho, él influenció a Vygotsky en el último tramo de su vida, como del 31 al 34, en lo que es Thinking and Speech, ese gran libro. Gracias a Rubinstein hubo un cambio de paradigma en Vygotsky, de reflejo a hacer un énfasis en los elementos mediadores por su significado. Fue gracias a Rubinstein, y también Rubinstein es como el fundador de lo que fue después la teoría de la actividad. Entonces, por eso me parece muy importante. De hecho, me parece sorprendente que nadie hable de Rubinstein. Es como de, por qué nadie lo topa? Ojalá lo mencionaran más seguido, así que por eso vamos a hacer este video, ¿vale? Vamos a la siguiente diapositiva. Bueno, va a empezar, este artículo empieza de esta manera, ¿no? Habla con esta distinción básica, ¿no? En que la psicología hay una crisis y que hay, digamos, como dos bandos, ¿no? Está el introspeccionismo y el conductismo. El introspeccionismo sería la derivación de las ideas huxleyianas de la fenomenología, ¿no? Que basan en esta distinción entre lo lógico y lo psicológico, ¿no? Lo lógico estaría dado por ciencias formales y lo psicológico se dedicaría a los mecanismos, a este enfoque empírico. Entonces, obviamente, hace que es una separación entre la psicología y la fenomenología, o la lógica y la psicología, porque tratan de vencer el psicologismo que estaba en boga en ese tiempo, que era tratar de explicar todo por la psicología. Entonces, a partir de esas premisas, bueno, surge el introspeccionismo y se centran en la conciencia, ¿no? Va a ser el objeto de ese tipo de psicología, ¿no? Su método pues va a ser la introspección, ¿no? Entonces tiene como presupuesto que la conciencia va a estar dada de manera inmediata, ¿no? Es decir, con la pura reflexión, lo primero que nos topamos y lo primero que ocurre, lo primero que determina todo lo que es la conciencia, ¿no? Por ejemplo, cuando uno entiende un objeto entendido por la conciencia, o sea, no quiere decir que no haya una impresión del objeto, sin embargo, eso que es el objeto va a estar determinado por la estructura de la conciencia de las personas. Bueno, otro que va a tener es que la conciencia, pues como les decía, no va a ser lo primero y va a determinar todo. Un problema de esto es que, como dice Rubinstein, es que todo se vuelve subjetivo, ¿no? Todo se vuelve, no hay una forma de generar una intersubjetividad, tener algo objetivo, ¿no? Simplemente yo tengo una creencia sobre mis estados mentales y esos estados mentales, como me son dados de manera inmediata, se asume como que son verdaderos, pero en realidad no hay forma de comprobar eso, no hay forma de que alguien más acceda a mis estados mentales, entonces se vuelve una ciencia de lo subjetivo que en realidad, como dice, no puede ser ciencia, al no basarse pues, en nada objetivo o en nada que pueda determinar a alguien más que eso es efectivamente lo que es. Eh, y otro problema es que dice que como está, digamos, todo lo que es mi mente me está dado a mi introspección, nos va a decir que la esencia coincide con la forma externa de las cosas. Sin embargo, eso en realidad no es cierto. Algo que hace la ciencia es que hace la ciencia que no sea vacua, es el hecho de que pues, nos, nos abre el espacio, nos abre la, la percepción, digamos, a cosas que no son inmediatamente dadas, ¿no? Por ejemplo, si realmente lo que fuera la esencia fuera la forma externa, pues no tendría sentido hablar de física de partículas, no tendría sentido hablar de mecanismos cognitivos, no tendría sentido hablar digamos, de emociones o o de procesamiento, nada de eso que está realmente oculto a la gente, ¿no? Ni siquiera tendría sentido hablar de deseos y de necesidades y de nada más, porque todo eso está oculto, realmente, ¿no? Si realmente lo pudiéramos ver así tal cual,
pues, sería superflua la ciencia, ¿no? Todo lo que la gente vive en su día a día coincidiría con lo que es el mundo planteado por la ciencia, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la ciencia? Pues no tiene ningún chiste. Pero eso es otro asunto que tiene de problemático el introspeccionismo. El otro lado de la moneda pues estaría dado por el conductismo, ¿no? El iniciador de esto pues es el que tienen aquí a su derecha, es Pavlov. Y bueno, bueno, el conductismo se basa en la idea de que el objeto de la psicología va a ser la conducta de los individuos, ¿no? Se va a centrar en las relaciones de estímulo-respuesta, ¿no? Hay un determinado estímulo sensorial y esto va a hacer que el sujeto actúe de determinada manera. El método pues, va a ser objetivo experimental, ¿no? Efectivamente, esto sí va a ser, digo, como considerado una ciencia en estos tiempos. Y el presupuesto va a ser que pues, no es posible una ciencia de lo subjetivo, como decíamos, ¿no? Ese es un fundamento del conductismo, o sea, así que va a promover una suerte de eliminación o reducción de esas cuestiones. Por ejemplo, Watson es como más bien un conductismo metodológico, ¿no? Nos va a decir que como no hay posible ciencia de lo subjetivo, pues vamos a ignorarlo, ¿no? No lo vamos a hacer, no lo vamos a problematizar en la psicología. Otros, por ejemplo, como Skinner, pues van a decir que sí puede haber una suerte de ciencia de lo interno, referido a conductas, ¿no? Que es un poco como, digamos, del conductismo lógico de la escuela analítica, pero bueno, ya no hay que entrar en detalles, pero bueno, todo se va a reducir a la conducta, ¿no? Eh, el problema de esto, pues bueno, es que va a abstraer al sujeto real, ¿no? Corpóreo en el mundo, y lo va a reducir a puros estímulos y respuestas. Si se fijan en un apartado de estímulo y respuesta, el sujeto no importa. Es como dicen en la filosofía analítica, se vuelve una suerte de caja negra, ¿no? Hay una cajita, ¿no? A la cual yo le doy un input y me da un output. Yo le doy un estímulo y me da una respuesta. Todo lo que está en medio es irrelevante, ¿no? Entonces así es como se concebiría un sujeto, como una cajita negra en la cual le entra un input y luego le sale un output. Yo sé que suena muy absurdo, pero en realidad es lo que están diciendo. Otra cosa es que, pues bueno, va a abstraer al sujeto de las relaciones sociales, entonces, y no solo las relaciones sociales, sino del producto, ¿no? Si se fijan, lo que importa es el estímulo y la respuesta, pero en ese estímulo y la respuesta es la respuesta conductual. En general, lo que hace la respuesta conductual y en el mundo en el que se desarrolla esa conducta no tiene cabida en esa teoría. Entonces, ese también es otro problema. Y como dice Rubinstein, uno de los grandes problemas del conductismo, por ejemplo, cuando fue lo de Watson y lo de Pavlov, es que se tenía el riesgo de reducir todo a una fisiología, a una psicofisiología o algo así. Entonces se perdía el objeto, se perdía la psicología, se perdía la psicología en la fisiología. Ese era un gran problema de esta teoría. Entonces, como tal, dice Rubinstein, los errores no van a estar como tal en que uno se centre en la conducta y que otro se centre en la conciencia, ¿no? Eso no va a ser el problema. Más bien el problema es cómo conceptualizan esas dos cosas, cómo conceptualizan esos dos objetos de la psicología, porque eso condiciona los métodos que van a usar para su estudio. Entonces, el problema es ese. El problema es el cómo los entienden, no en el hecho de que los atiendan, porque el hecho de que los atiendan es positivo. Como dice Rubinstein, la psicología debe ser una psicología de la conciencia, debe ser una psicología igual de la conducta, pero el problema es relacionarlos y no abstraer el sujeto. El sujeto que realmente está en el mundo, está actuando en el mundo, y eso es el que está teniendo esos procesos de su conciencia y esas conductas particulares y que lo está haciendo en un espacio social. Entonces, una solución de esto, nos dice Rubinstein, es regresar a los trabajos de Marx, ¿no? Y encontrar en los trabajos de Marx ciertas insinuaciones, eh, ciertos, pues ciertas formas en las que ya estuvo trabajando qué es la psicología y cómo podría ser la psicología. Eso no implica que simplemente se adopte a Marx y se acabó, ¿no? Se tiene, como decía Vygotsky, que, digamos, reconceptualizar esas ideas
el materialismo dialéctico, el materialismo histórico, y que, digamos, puedan entrar a la psicología, tienen que reentenderse dentro de la psicología, no pueden simplemente ser usadas así porque sí, ¿no? Es una de las cosas que va a tratar de enseñarnos Rubinstein, ¿no? Esta categoría que va a ser esencial para Rubinstein va a ser la categoría de actividad. ¿Cómo entiende Marx la actividad? Bueno, la entiende de manera muy complicada. Nos dice, es en una forma muy abstracta nos va a decir que es la desobjetificación del sujeto, que es simultáneamente una objetificación del objeto. Hazme el favor, ¿qué es eso? ¿No? Es muy complicado, pero en realidad no es tan, o sea, es muy oscuro, pero en realidad no es tan complicado. Luego, posteriormente, en otros textos, por ejemplo, en el Capital, ya dice algo más sencillo, ¿no? Dice que es el devenir del sujeto en el objeto, es decir, su producto. Es decir, la actividad la entiende como este trabajo, ¿no? Como el trabajo, como esta relación entre el sujeto, el mundo, y que genera algún producto o genera algún objeto, ¿no? Y esto lo entiende no de manera como burda, ¿no? Sino lo entiende en el sentido de que el sujeto se ve reflejado en ese objeto. Y esto es muy importante, muy importante. Este reflejo del sujeto, pues el sujeto que se objetiviza en el objeto. Eso es fundamental. ¿Por qué? Porque permite cambiar la concepción del objeto. Permite ver que el sujeto se ve reflejado y cristalizado de alguna forma en su objeto, en su producto de trabajo. Y esto obviamente va a permitir entender esta categoría de actividad de una manera muy interesante en la psicología. ¿Qué nos va a permitir entender? Bueno, nos va a permitir entender que en la misma producción humana se, se genera, eh, se genera lo psicológico, ¿no? Lo psicológico existe en el mundo, es decir, todo este aspecto de conciencia, de estados emocionales, la estructura de la conciencia se materializa en el objeto. Eso es algo muy importante. Y para Marx, una psicología que no considere este aspecto de materialización del sujeto en el objeto es una psicología que no va a poder ser una verdadera ciencia. Ahí está siendo normativo Marx, ¿no? Nos está diciendo, si una psicología de ser ciencia, ha de poder entender que el sujeto se objetiviza. Y se objetiviza en productos. Eso es fundamental. Esto es muy importante porque nos va a permitir entender una cuestión fundamental, es decir, no solo el hecho de que el sujeto se objetivice en el mundo, sino también esa relación entre el objeto en el que se objetiviza en el que se objetiviza el sujeto, también tiene una relación bidireccional, es decir, que también va a hacer que en esa objetivización del sujeto luego va a poder constituir al mismo sujeto. Eso es lo importante de esta idea, que parece muy simple. Entonces vamos a poder entender que el sujeto enfrentado a la naturaleza por esta actividad va a humanizar la naturaleza. Y al humanizar la naturaleza se autoconstituye. Se autoconstituye en esta objetivización de sí mismo. ¿Cómo? Bueno, pues va a humanizar el mundo y va a constituir lo que es lo humano. Entonces se va a autoconstituir de alguna forma en esta relación con la naturaleza enfrentada así. Sin embargo, esto no debe entenderse de una manera como un sujeto abstracto interactuando con el mundo, sino debe entenderse como un sujeto concreto, corpóreo, interactuando con otros sujetos concretos, corpóreos. Es decir, están en relaciones sociales. Y es un sujeto en una comunidad que en el mismo trabajo conjunto se están autodeterminando ellos mismos por su actividad. Eso es lo importante. Esto también va a aplicar para la misma actividad intelectual. Después de todo, pues transcurre esa va a ocurrir dentro de un espacio lingüístico, ¿no? Entonces, en tanto que transcurre en un espacio lingüístico, ese espacio lingüístico está socializado. Es decir, no se puede entender una lengua fuera del contexto de una sociedad.
O sea, no hay, como decía Wittgenstein, no hay lenguajes privados, ¿vale? Eso es algo que también entendió muy bien Marx. No tiene sentido hablar del lenguaje privado, ¿no? No. Imagínense, traten ustedes de imaginar un lenguaje privado y vean que no tiene sentido. No había forma de relacionar el mundo con los significados, con las palabras. No hay forma, no tiene sentido. Se pierde todo sentido la idea del lenguaje. Y esto intentaron, o así estaba tratando de hacer Rubinstein una distinción entre Hegel y Marx, pero en realidad esto tiene que ver con una mala concepción que se fue heredando, ¿no? De que Hegel de alguna forma hablaba también de un sujeto como abstracto, o un sujeto alienado de lo social, lo cual es falso. Si uno lee la fenomenología del espíritu, de hecho, justamente la primera, la primera parte eh, trata de destruir esta idea de que uno puede interactuar con los objetos de manera inmediata, ¿no? Al contrario, nos está diciendo que los objetos se entienden dentro de un espacio social y a partir de ahí debe empezar este, la filosofía. A partir de ahí debe empezar el filosofar. No puede empezar de esta manera como lo entendían los racionalistas o como lo entendían los asociacionistas, o más bien los empiricistas y los regionalistas. No puede empezar así con esta idea de que tenemos una inmediación con el mundo, ¿no? Al contrario, estamos mediados con el mundo, con conceptos y demás, pero los conceptos no están nada más ahí, porque sí, dados de mí o abstraídos del mundo, sino que tienen sentido dentro de un espacio social, y es una cuestión fundamental en Hegel que a veces se malinterpretó. Pero en eso coinciden de hecho Hegel y Marx. Entonces hay una mala comprensión de lo que es Hegel, hasta cierto punto. Se hereda un poco de Marx y de otros marxistas. Pero bueno, lo que sí es que esto que estábamos hablando, sí hay una diferencia importante de, entre, digamos, Hegel y Marx. Es en su concepción del Aufgebung, Aufgebung, no sé cómo se pronuncia, pero es la sublación, ¿no? Que es en realidad como va a entender Hegel la dialéctica, ¿no? O sea, como este proceso de, de, de inmediación y mediación y elevación de un nivel previo a uno superior con cambios cualitativos, ¿no? Eso es en realidad lo que es la dialéctica. Todas estas ideas de tesis, antítesis y síntesis están equivocadas. Digo, es una suerte de forma simplificada de querer entender esto, pero no es una buena forma de entenderlo. Pero lo importante aquí es destacar que este proceso dialéctico sí va a diferir, digamos, en Hegel y en Marx, ¿no? En Hegel estamos hablando como de una confrontación de la concepción en comunidad que tienen los sujetos sobre sí mismos, ¿no? Y en Marx estamos hablando de no simplemente esta concepción, estas ideas que tenemos sobre nosotros mismos y que van cambiando en estos eh, procesos de descubrir los aspectos erróneos de esa posición anterior, sino al contrario, ¿no? Esto no solamente estamos hablando de cambios de nuestras concepciones de nosotros mismos, sino estamos hablando de los cambios en las relaciones sociales, los cambios en la materialidad misma. Entonces, en eso difieren Marx y Hegel, y eso sí es importante notar. En eso sí es importante distinguirlos. Si no lo hacen, pues bueno, van a mal leerlos. Y también, si no entienden, por ejemplo, a veces las malas concepciones, pues lo van a decir, ay, pues ese no sirve, ¿no? O fue muy bobo Hegel. Pues no, Hegel fue un genio, un absoluto genio, ¿no? Pero obviamente sí hay aspectos que Marx mejora, ¿no? También sus concepciones del Estado y otras cosas son mejores en Marx, pero bueno, también del capitalismo y otras cosas. Pero bueno, sigamos adelante con esto.
Ahora toca hablar de esta cuestión de la concepción de Marx y la conciencia. Obviamente esta conciencia no va a ser como la del introspeccionista, ¿no? Decíamos que el introspeccionista creía que la mente estaba simplemente dada y dada de manera inmediata a mi introspección. Simplemente voy hacia adentro y aprecio toda la inmensidad de mi conciencia, ¿no? Y no hay, es indubitable, como decía Descartes, etcétera, ¿no? Simplemente está ahí dada y tengo conocimiento absoluto de ella. Y si uno es marxista, en realidad no puede empezar así, ¿no? El marxista ve que hay mediación en esta mente, es decir, la mente no está simplemente dada, sino está mediada por estos procesos sociohistóricos. Y no está dada de principio, sino al contrario, esta evoluciona, se desarrolla en este proceso sociohistórico. Esta es la forma, digamos, general de concebir la conciencia. Entonces decía Marx que esta conciencia no puede ser otra cosa que ser consciente, y ese ser de las personas no es otra cosa que el proceso real de sus vidas. Me está jugando muy padre con estas palabras, con la palabra ser. Entonces está hablando de que ser consciente está dado en el ser activo, ¿vale? En este ser activo en el mundo. Eso es importantísimo. Obviamente este plano de la conciencia va a ser muy importante, ¿no? Porque va a cambiar por completo la relación práctica que tiene el sujeto con el mundo. Se abre este plano ideal en oposición al plano material, que quiere decir básicamente este plano en el cual no tiene que haber ninguna transformación en el mundo para yo poder, digamos, descubrir relaciones y demás en este mundo, ¿no? Por ejemplo, si uno fuera a, no sé, a investigar por primera vez cómo se mueve un objeto en el espacio, ¿no? Pues no hay necesidad de uno moverlo, ¿no? Uno podría simplemente imaginarlo en su cabeza e imaginar que uno lo rota en su mente, lo rotas en tu mente y luego a partir de eso podrías experimentar con el objeto. Entonces, por ejemplo, en ese sentido, a eso se refiere con un plano ideal en contraste a uno material. O no tiene que ser simplemente de manera como por medio de la imaginación, ¿no? También puede ser por medio del lenguaje, ¿no? O sea, como lo hacemos, por ejemplo, con cálculos matemáticos, ¿no? ¿Cómo lo hacemos con cálculos matemáticos? Pues podemos tener un modelo matemático en el cual estimamos cómo se va a comportar una serie de variables sin tener que experimentar como tal con esas variables o tener que interactuar realmente con esas variables. Podemos hacerlo a priori y luego ya comprobarlo. Es una forma en que lo hacemos. De hecho, sí funciona por lo general los experimentos, ¿no? Tenemos ciertas hipótesis y las ponemos a prueba. Y entonces, pues bueno, este plano ideal, pues como se ve por los ejemplos que acabo de dar, pues nos libera de la dependencia directa con el mundo práctico, ¿no? Entonces, obviamente surge en esto este nivel de tener planes, tener metas, etcétera, ¿no? Como decía Marx y Rubinstein, ¿no? Nos permite de alguna forma tener el producto antes de plasmarlo en el mundo. Entonces, el producto que va a ser lo que va a ocurrir en la actividad antecede la misma actividad de alguna forma. Y eso está muy padre. Aunque nótese que esta concepción es una concepción un tanto limitada, porque va a decir que la conciencia va a ser un producto sociohistórico, el cual solo puede derivar de la actividad humana práctica en el mundo. Esto, de hecho, muestra algunas de los problemas que tienen los marxistas y que tienen muchos de los de la teoría histórico-cultural, ¿no? Que es esta idea de que hace una diferenciación muy tajante entre lo que es humano y lo que no es humano, entre lo que es animal y lo que es humano, sobre todo, ¿no? Y eso también es problemático porque, bueno, pues ahora sabemos que estamos muy emparentados con con otros organismos vivos, por ejemplo, los primates no humanos, estamos súper emparentados y tenemos una serie de procesos cognitivos compartidos con ellos.
Eso no quiere decir que no sea importante la distinción entre qué es lo diferente entre los humanos y los no humanos. O sea, a nivel biológico, por ejemplo, es muy interesante y es algo de lo que hace Tomasello. De hecho, pueden ir a ver los videos de ahí de Tomasello para que tengan una idea de este apartado biológico que, digamos, es compartido, pero también esos aspectos importantísimos que caracterizan, que permiten que el humano se desenvuelva como humano y que luego posteriormente haga todos estos procesos de desarrollo sociohistórico. Esa es una cosa que es importantísima y por eso Tomasello me parece fundamental para poder dar coherencia a los descubrimientos actuales, o bien, para dar coherencia a la teoría sociohistórica o sociocultural bajo una mirada actual. Ajá. Otra cosa importante es que este plano ideal no solo se ve digamos, en el uso del lenguaje, etcétera, sino que también se ve a nivel de los sentidos. Ajá. Dice una cosa así interesante Marx, que es que los sentidos se humanizan, se vuelven teóricos, ¿no? Es decir, que ese plano ideal de alguna forma existe en la percepción, o sea, se idealiza la percepción, por así decirlo. ¿Qué quiere decir eso? Pues bueno, quiere decir que no vemos simplemente objetos con características sensoperceptivas, ¿no? No solamente tenemos imágenes ahí simples del mundo, sino que tenemos objetos, ¿no? O sea, por ejemplo, yo no veo simplemente reflejos, destellos de tonalidades, de tonalidades azules y blancas, no veo simplemente formas y demás, sino que yo veo una taza, ¿no? Y cuando veo una taza, yo sé que esto sirve para tomar café, yo sé que esto sirve para ponerle agua, etcétera, ¿no? No importa, sirve para beber algo, ¿no? Si se fijan, eso ya es un cambio a ¿cómo dice? La sensación. Y aquí surge algo importante, ya que hablamos de conciencia, ya que hablamos de conducta, ya que hablamos de actividad, bueno, pues todas estas cosas pertenecen a alguien, ajá, pertenecen a una persona. Y esta cuestión es muy importante en psicología. Ya van a ver que ustedes estudian psicología, siempre van a hacer énfasis en la persona y no sé qué y demás, aunque los marcos teóricos no lo permitan. Por ejemplo, puedes escuchar que un conductista, sí, es que la persona y no sé qué, a pesar de que siga reduciendo a la persona a estímulos y respuestas y demás. Un fenomenólogo que habla de la persona, a pesar de que reduce la persona a la conciencia, ¿no? Y es un problema crucial, porque el introspeccionismo pues, va a reducir, digamos, a la persona a la conciencia, el conductismo lo va a reducir a las respuestas, ¿no? Dados ciertos estímulos. Entonces, esto no basta, no basta. Hay que concebir que estos pertenecen a una persona efectivamente y una persona en el mundo, y no abstraída de ahí simplemente individual, sino en un mundo social, en un mundo de relaciones sociales. Esa es realmente la persona real y con la que trabajamos realmente los psicólogos. En realidad todos, ¿no? Entonces, eso es importante porque esto quiere decir que, por ejemplo, cuando hablemos de cómo esta influencia social afecta a la persona, no estamos hablando simplemente de que, mira cómo afecta a su memoria de trabajo, mira cómo afecta a sus funciones ejecutivas, cómo afecta a su, a su percepción, mira cómo afecta a su memoria, ¿no? No estamos hablando de funciones, todas esas funciones tienen que referir a alguien, y eso es algo importante y que no se puede olvidar. Justamente estas relaciones, pues va a surgir el ser humano, ¿no? Como habíamos dicho, se humaniza este mundo y se humaniza él mismo. Eso no quiere decir que, por ejemplo, vayamos a negar el aspecto biológico, ¿no? De hecho, es algo que es algo que ya pueden ver en Vygotsky, que siempre habla como de que empieza de funciones psicológicas inferiores y que estas se humanizan y se vuelven funciones psicológicas superiores. O sea, eso no se va a negar nunca. Y eso no se debe perder de vista, ¿no? Porque es algo que a veces pierden de vista un poco los neovigotskianos, se olvidan de ese aspecto biológico, por ejemplo. Es algo que también ya recalcó este autor que se llama Karpov. Y de hecho es sobre el que estoy haciendo la serie de los neovigotskianos. Él también remarca esta cosa muy importante, es que no se puede olvidar este aspecto de la teoría sociocultural. No se puede olvidar, es algo muy importante y que está
el fundador, digamos, Vygotsky, ¿no? Por lo mismo, esto también o se deriva de esto mismo que estamos consiguiendo la persona como tal, y este aspecto de la base biológica y que se cambia la base biológica, pues eso también nos va a retrotraer a tener que hablar de las necesidades y los instintos, que dice Rubinstein que en su tiempo pues estaban como puestos como si fueran lo mismo, ¿no? Sin embargo, algunos autores empezaron a destacar que los instintos no son lo mismo que las necesidades, ¿no? Si bien, digamos, uno empieza con ciertos necesidades básicas, ¿no? Como por ejemplo, necesidades de alimentación, algunas necesidades fisiológicas y demás, ¿no? O sea, por supuesto que todos necesitamos oxígeno, por supuesto que todos necesitamos comer, por supuesto que necesitamos hacer nuestras necesidades en el baño, etcétera. Bueno, en el baño, ¿verdad? O sea, pero intentamos hacer nuestras necesidades. Intentamos hacer pipí, popó, ¿no? Eso es algo fundamental. Todas esas cosas son cuestiones básicas y esenciales de la estructura biológica de las personas. Sin embargo, las necesidades no se quedan ahí. Por ejemplo, hay un ejemplo que me gusta mucho y es luego a veces le pregunto a mi pareja o a mi hermano que, que, que si tienen hambre y me dicen, sí, tengo hambre de tacos o algo así. No sé si se fijan en la sutileza de ese uso de las palabras que nos está diciendo. Nos está diciendo que no simplemente tienen hambre y ya no solamente es llenar la barriga y se acabó, ¿no? Las necesidades están humanizadas, es decir, no es, ay, tengo hambre, aliméntame, llena mi cantidad de calorías necesarias para poder mantenerme vivo, para poder subsistir. No, 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 tenemos antojos. Y eso claramente implica que las necesidades cambian, se humanizan, ¿no? Por ejemplo, por poner un ejemplo más complejo, ¿no? No simplemente nos satisface tener sexo o simplemente nos satisface comer o lo que sea, sino, por ejemplo, tenemos necesidades más complejas, por ejemplo, desarrollarnos como profesionistas de tal y tal forma, ¿no? Eso cambió por completo, eso de dónde salió, ¿no? Pareciera no tener pues, como tal ningún sentido biológico, ¿no? Pero tiene un sentido social importante. Y eso es algo que solo se puede entender dentro de este espacio social e histórico, ¿no? Esas necesidades surgen para Marx y para Rubinstein, surgen, tanto como Molontiev, surgen en el proceso de desarrollo de los medios de producción y demás, surgen nuevas necesidades. Así que no sabía que lo necesitaba, ¿no? Como dice Miniso o algo así. Esa frase resume perfectamente esta idea de las necesidades, ¿no? No sabía que lo necesitabas. Van surgiendo nuevas necesidades en el mundo y eso va a cambiar nuestra relación con el mundo y con nosotros, ¿no? Y cómo nos devolvemos en nuestra vida, ¿no? Ya no simplemente subsistir, sino nos importa desarrollarnos como personas de diferentes formas, ¿no? A algunos nos interesa desarrollarnos académicamente, a otros les importará desarrollar un negocio, no sé, ¿no? Cada quien tendrá mil formas de experimentar la vida, ¿no? Y eso solamente ocurre en este proceso sociohistórico, que cambia las necesidades por completo. Y pues esas serían las referencias. Les recomiendo leer este artículo de Rubinstein, los voy a dejar aquí abajo en los comentarios, es buenísimo, buenísimo. Y si les interesa leer, por ejemplo, a Hegel, que es yo sé que es muy complicado, te puede llevar, no sé, leer bien el libro te puede llevar, o sea, mientras lees fuentes secundarias y demás, te puede llevar un mes leer la fenomenología con fuentes secundarias. O sea, leerla bien, ¿no? Leerla con detalle, detenimiento, haciendo notas, reflexionando, etcétera. Pues sí, es un proceso muy tardado. Yo, por ejemplo, les recomendaría leer Hegel's Phenomenology, The Sociality of Reason, de Pinker. Pinker es un experto en Hegel. Si alguien sabe de Hegel es el señor Pinkert. También está uno muy importante que se llama The Logic of Desire,
es de Calcavech y es un gran libro también sobre la fenomenología del espíritu. Es un libro acompañante a la fenomenología del espíritu. Es el libro más grande que la fenomenología, pero es excelente para familiarizarse con la fenomenología del espíritu. Aunque si quieren algo más simple, la forma del estilo lingüístico, yo les recomendaría Pinker, como es un filósofo analítico, o sea, de la escuela analítico americana. Escribe con una precisión brutal. No quiere decir que sea fácil, pero obviamente no es oscuro y de repente quedas con cara de ¿y aquí quiso decir? ¿No? O sea, lo lees unas veces y dices, ok, hace completamente sentido lo que está diciendo. Tratan de ser muy claros, muy precisos. Puede ser un poco aburrido de leer, pero es un gran libro. Y, y pues obviamente pues, leer a Hegel y leer a Marx directamente también es un gran ejercicio. Por ejemplo, mucho de lo que estábamos viendo vienen los manuscritos del 44 de Marx. Eh, Creo que en México hay una versión, por ahí la tengo en la biblioteca, si no me recuerdo, es una versión de Erich Fromm, donde viene como un ensayo suyo y aparte vienen los manuscritos, que es una cosa que podrían adquirir. Es de Fondo de Cultura. Si no, creo que también los venden sueltos, los manuscritos del 44, que es donde vienen pues, prácticamente todas estas cosas que estábamos tratando de Marx. Su concepción sobre Hegel, su concepción sobre la persona, sobre la conciencia, ¿no? La importancia de la actividad, o sí. Y pues bueno, eso es todo. Espero les haya gustado. Yo sé que es un poco tardado y un poco complicado hablar de este tema, pero me parece importantísimo hablar de Rubinstein. Además, como vi que les gustó el de Leontief, dije, pues no puedo perder la oportunidad de presentar a Rubinstein, que me parece mucho más importante que Leontief, de hecho, que Leontief o que algunos de estos filósofos de la actividad. Rubinstein, de hecho, sí era filósofo. No era psicólogo como muchos de estos que se encargaron más bien como el aspecto práctico o teórico dentro de la psicología, sino que se encargó el aspecto filosófico, choncho de cómo concebir la teoría marxista en la psicología, que es, digamos, pues de las partes más complejas. Sí, luego yo creo que va a hacer otros videos de Rubinstein, por ejemplo, hablando sobre la concepción de la actividad que él tiene, ¿no? Que no es como que es diferente a la de Leontief, o por ejemplo Rey, Gustavo González Rey, es un autor que ha hecho mucho énfasis sobre el aspecto positivo de Rubinstein, que fue ignorado por completo en los posteriores intelectuales que trabajaron en la escuela psicológica rusa. Y también es muy ignorado en otros ámbitos. Yo, por ejemplo, durante la maestría, creo que solo lo escuché mencionar por un profesor por ahí. Y nada más porque estaba hablando de los motivos o algo así. O sea, que estaba así hablando de la actividad y demás. Y creo que solamente estaba hablando de él por una tarea que le ayudó a hacer un paper sobre Rubin, sobre los motivos y porque tenía una tarea Rubinstein, no como tal por diferenciar a Rubinstein de Leontief y los demás. Así que pues espero les haya gustado, les recomiendo si tienen tiempo o quieren leer esos textos, sobre todo el de Rubinstein. No es tan largo, son unas cuantas páginas, como 20 páginas o menos, y es súper enriquecedor. Y además tienen este video que les puede ayudar a entender algunos de los aspectos oscuros del texto. Así que nos vemos, cuídense.